When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. ¡Puta mierda! ¡No me convences! Como todos sabemos, Jazz en la generación 1 no tiene mucha historia que digamos, lo cual es algo típico de dicha continuidad. Sin embargo, en IDW tampoco tiene precisamente mucha historia. Jazz es casi un personaje más bien de relleno. A ver, el personaje aparece relativamente bastante en los cómics de Optimus Prime, principalmente. Sin embargo, no tiene, por decirlo así, momentos llamativos, no tiene momentos que uno diga wow. No llega a tener momentos icónicos como si los tiene otros personajes como Arcee, Starscream, Windblade, Megatron, Optimus, Prowl. No hace realmente ninguna hazaña destacable. La hazaña más interesante de Jazz en IDW es que él, en los primeros números, mató a un policía. La situación fue la siguiente: Megatron dispersó copias de su modo pistola entre la población humana deliberadamente para que en algún momento generaran un conflicto contra los Autobots. Y una de esas pistolas terminó en manos de un policía, al cual Jazz terminó metiéndole un tiro y desintegrándolo. Joder. Desde entonces Jazz se hizo de muy mala reputación en la Tierra, siendo que todo el mundo lo recuerda porque mató a un policía, a pesar de que, bueno, Megatron mató a probablemente millones de personas en los cómics. Y bueno, el otro hecho destacable de Jazz es que él menciona que sacó su nombre, el cual realmente es un apodo, justamente del género de música. Pero bueno, sé que a ustedes esto no les interesa. Sé que a ustedes no les importa esto porque a mí tampoco me importa. Así que quita, coño. Así que vamos a pasar a lo que realmente nos interesa. Este Jazz, de esta figura, y es el tema más turbio de todos. Esta figura de Jazz es conocida por la controversia que generó una de sus aplicaciones de pintura. Y muchos de ustedes ya deben saber a qué me refiero, ¿no? Lo están viendo ahora mismo en pantalla. Como vemos, bajo el emblema Autobot hay una especie de escrito en cybertroniano, lo cual, si lo traducimos con el alfabeto cybertroniano que estamos viendo aquí ahora mismo, el cual es un alfabeto oficial, resulta que eso dice maga. Y para los que no sepan qué significa eso, no es que Jazz venga con una figurita de la maga oscura. Resulta ser que eso es el acrónimo de Make America Great Again. No, perdón. Tengo que decirlo con el acento. Make America Great Again. Me cago en Dios, a ese hijo de puta apenas si se le entiende lo que sale de su hocico. Make America Great Again! What the hell are you talking about? Resulta ser que esas siglas en cybertroniano son una referencia directa a Donald Trump. La propia Hasbro tuvo que pedir disculpas por ese incidente, y cuando salieron más copias de este Jazz, tanto la versión americana como la versión de Takara, tuvieron que salir con el emblema Autobot modificado para quitar por completo esas siglas en cybertroniano y dejarlo totalmente en negro. Algunas personas piensan que esas siglas de MAGA son una referencia directa a un capítulo de la generación 1 de una supuesta carrera que hacen los Autobots y taca, pero me parece pura paja. No quiero decir que Hasbro lo haya puesto ahí deliberadamente, más bien pienso que alguno de los diseñadores de la propia compañía hizo la gracieta de poner una referencia directa a Donald Trump, ya sea como una crítica hacia este, o más probablemente en forma de apoyo. Aprovechando que estaría escrito en lenguaje cybertroniano, hizo esa gracieta, sabiendo que pocas personas se darían cuenta de eso y que pasaría completamente desapercibido por la propia Hasbro. Gracias, hijo de puta. Cuando compré esta figura de Jazz, realmente pensé en tomar un marcador, un Sharpie lo más fino posible para tapar esas siglas en cybertroniano, lo cual no terminé haciendo porque creo que es interesante la historia que hay detrás de eso. Y bueno, es posible que Hasbro se haya disculpado y tal, a pesar de que, si fue por otros motivos, lo de MAGA, si realmente no significa Make America Great Again, es posible que también cabe la posibilidad de que Hasbro se haya disculpado simplemente para tratar de evitar polémica, para intentar hacer control de daños. Pero me parece demasiado conveniente, sobre todo teniendo en consideración en qué época en qué año fue en el que se produjo este Jazz y estuvo en desarrollo. Me parece demasiada coincidencia. Pero bueno, yendo directamente a la figura, como vemos se transforma en este, no sé qué mierda se llama este auto, pero tengo entendido que esto es un auto de verdad o un auto conceptual. Justo ahora lo están viendo, ya que no recuerdo cómo carajo se llama. Y bueno, está inspirado porque realmente no es idéntico.
Y no está mal, es un modo alterno llamativo para jazz. No sé, me recuerda un poco a Meteoro, sobre todo con todo ese color azul y blanco. El vehículo rueda bien, a pesar de que me choca un poco el hecho de que no tiene nada de detalle aquí en las ruedas. Son ruedas completamente planas. Lo cual en cierta forma tiene un poco de lógica, ya que así son muchos autos de carreras. No tienen ninguna clase de diseño en las ruedas. En cuanto a qué también esconde el modo vehículo, pues bueno, lo esconde más o menos. Porque, a ver, si bien es cierto, no se ven los puños ni las patas. Ahí vemos la jetota y todo este espacio hueco. Así que medio falla ahí. De hecho, no sé si se pueda girar la cabeza para por lo menos esconderla un poco más. Ahí más o menos lo que vamos a hacer un poco. Medio logré hacer algo al respecto, pero no ayuda mucho. Pero bueno, creo que eso es un apartado un poco secundario, que también esconde el modo vehículo por debajo. Digo, mientras no se vea nada demasiado revelador por los lados o por la parte de atrás, yo me doy por satisfecho. Y en cuanto a tamaño del modo vehículo, pues la verdad sí es bastante largo, midiendo unos 13 centímetros y de ancho, por la parte más gruesa, mide 5,5. Es un auto grande, a pesar de que no llega a ser tan grande como por ejemplo el Hot Rod de Titan's Return. Y bien, pasando directamente a la transformación, pues bueno, quitamos el cañón de aquí arriba. Separamos de aquí todo este ensamblaje que formará los brazos. Jalamos todo esto, toda esta sección hacia arriba y lo extendemos para que no estorbe. Separamos de aquí las piernas y aquí viene una pequeña cagada en su modo alterno, es decir, en lugar de que esto se abra hacia afuera, que es como debería ser, sería mucho más cómodo, no, hicieron que esto se abra hacia adentro. Por incómodo que sea, es bastante incómodo esta forma de transformarlo. Bien, ahí ya tenemos las piernas, nada más sacamos de aquí los pies y hemos terminado. Ahora simplemente acordeonamos todo esto. Bajamos todo el cofre, el cual está conectado por unos postes aquí y aquí. Bajamos el cofre, abrimos esto, levantamos esto, sacamos la cabeza. No, un segundo, metemos la cabeza otra vez, doblamos esto, lo volvemos a doblar hacia adentro, sacamos la cabeza y acoplamos todo el ensamblaje del pecho con estos dos postes transparentes. No se ven mucho, no se ven muy bien, en estos orificios de aquí. Y ahí tenemos a Jazz. La transformación es medio una mierda. Pero es lo que hay. En cuanto a parentesco de esta figura con el modelo de G1, pues tiene sus similitudes, a pesar de que también sus diferencias considerables. Pues para empezar, no tiene las alas a modo... Joder. No tiene las puertas a modo de alas características de muchos Transformers que son vehículos deportivos, como por ejemplo el Bumblebee de la película. Sin embargo, dichas alas tampoco las tenía el Jazz que salía propiamente de la serie. Era algo que más bien era de la figura. Pero claro, se volvió icónico del personaje. La mayoría de las diferencias en la figura realmente residen en el hecho de que, bueno, tiene un modo alterno totalmente diferente, ya que el pecho no se parece prácticamente en nada al de la generación 1, a pesar de que sí tiene sus similitudes, de nuevo, como por ejemplo aquí el emblema Autobot y toda esta sección en color blanco. Y a su vez le falta pintura aquí en los puños. Pero en cuanto a parentesco con el de generación 1, no está mal. Y a su vez este Jazz es también muy similar al que vemos en IDW. A ver, al igual que la mayoría de personajes en IDW, Jazz ha tenido varios diseños. Sin embargo, todos van más o menos por un esquema similar, tanto en colores como también en patrón de transformación y modo alterno. No ha variado tanto como si lo ha hecho, por ejemplo, Shockwave o el propio Bumblebee, sino que ya se ha mantenido más o menos el mismo estilo
todo este tiempo en IDW. En cuanto a accesorios de la figura, pues bueno, trae 3 o 4 dependiendo de cómo lo vean ustedes. Empezando por la pistola que traía en el modo vehículo, la cual no está mal y la verdad no estoy muy seguro si esta pistola se la sacaron de la generación 1 o de dónde carajos. Pero me gusta, por lo menos tiene aquí un pequeño orificio para ponerle un efecto de disparo. Eventualmente haré un tutorial de cómo hacer efectos de disparo, lo cual tampoco es nada del otro mundo. Y se le puede poner perfectamente en su puño. El cual, por cierto, tiene algunos problemas, de los que hablaremos más adelante. Los otros accesorios de la figura vendrían a ser, pues bueno, esta panza de embarazado típica de los Power of the Primes, que se la podemos poner aquí. Ay, puta madre, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto es una pelotudez. Esto es una pelotudez completa. Si yo hubiese diseñado esta especie de accesorio, panza embarazado, mano o la mierda que sea, yo hubiese hecho que esto se pusiera en la espalda a modo, no sé, de jetpack o por lo menos de mochila. No sé, eso tendría un poco más de sentido. Decir que la figura tiene un jetpack es mucho más verosímil que decir que esto es una armadura. Esto es una idiotez. Y bueno, otro de los accesorios que trae la figura es esta pieza transparente que trae la mano panza embarazado, lo cual es entre comillas una especie de pistola, que hace falta usar mucho la imaginación para ver aquí una pistola. Es una boludez. Los Titans Return tuvieron una mecánica muy interesante con todo lo del Titan Master, pero la mecánica de los Power of the Primes es una idiotez. Nada les costaba seguir con los mismos mano, pata, cañón, motor que tenían los Combiner Wars, en lugar de inventar esta idiotez que no sé para qué carajos tiene 2 pulgares. Y el último de los accesorios vendría a ser su tarjeta Jordan, la cual no está mal, es la misma ilustración que tiene la caja. Y bueno, como sabemos, el tema de qué Prime es el que le toca a cada uno es algo que viene completamente al azar, así que no vale para una mierda. En cuanto al tema de la articulación en la figura, pues bueno, ahí flojea bastante. La cabeza está en un ball joint, gira 360 grados y sube hasta ahí y baja hasta ahí, prácticamente nada. Nada de juego lateral. Los brazos giran 360 grados y suben hasta ahí. No están en un ball joint, sino que están en una especie de doble bisagra, lo cual es una articulación que no me gusta mucho. Ball joint en los codos que permite flexionarlos un poco por encima de los 90 grados y girar 360. Y debido a la construcción que tiene el brazo, y estos son los defectos de la figura, no tiene una mierda de articulación en la muñeca. Rotación en la cintura, pues tiene, pero el ensamblaje de la espalda estorba bastante. Suben hasta ahí, y hacia atrás, hasta ahí, a la mochila. Las piernas, no, casi lo que hace el split de Van Damme, pero se queda corto. La pierna gira 360 grados y flexión de 90 grados en la rodilla y nada más. Esto ni siquiera lo cuento como articulación en el pie. La figura sí está un poco limitada en cuanto a articulación. No es... A ver, se puede posar, pero no es de las figuras más articuladas. Y no voy a revisar el modo brazo pajero. Revisaré el modo brazo pajero de esta figura y de varias otras el día en el que arme un combiner completo. Que a lo más seguro voy a utilizar a Grimlock como pecho. Y bueno, en cuanto a tamaño de la figura, pues la misma mide unos 13 centímetros y medio. Lo estándar hoy en día, porque si aquí lo comparamos con el Hot Rod de Titans Return, el cual es más o menos del tamaño de un Deluxe actual, vemos que son más o menos igual de altos, tienen más o menos la misma cantidad de masa, a pesar de que ya se siente mucho más ligero. Mejor dicho, tienen la misma cantidad de volumen, más o menos, más no de masa. Pasando al apartado de los defectos de la figura, pues bueno, sí tiene varios. Pues para empezar, esa articulación Pasando al apartado de los defectos, pues la verdad la figura sí tiene varios. Para empezar, no me gusta mucho esta articulación en el hombro. En lugar de utilizar una articulación de ball joint, utiliza esta
esta bisagra y esta articulación de hongo en el hombro. No me gusta para nada porque siento que es una articulación un poco restrictiva. Aquí si la comparamos con una articulación de ball joint en el hombro. Es decir, este movimiento es algo que Jazz no puede hacer. No se puede hacer ese movimiento con esta figura. Otro efecto de la figura relacionado justamente con los brazos es el diseño del puño, el cual le pasa bastante como muchas figuras de Reed. El puño prácticamente está atrapado entre piezas de plástico, lo que hace que no tenga nada de articulación. El puño tiene una articulación de hongo aquí como vemos, pero no sirve debido al diseño del brazo. Otro efecto más en la figura es justamente pues eso, su deformación en las piernas, a pesar de que eso es algo mucho más subjetivo. La cara como vemos es sencilla más no poder, no tiene mucho detalle en la cara, ni siquiera se distingue dónde tiene la boca, lo cual es una cagada importante si lo comparamos con otras figuras contemporáneas. Pasando ya a la valoración final, ¿se recomendaría o no el Jazz Power of the Primes? Depende si están dispuestos a comprarlo aún a sabiendas de todos sus defectos, porque definitivamente esta figura no es un 10 ni por putas. No es para nada una figura perfecta y tiene varios problemas. En general, el problema de este Jazz es el hecho de que es una figura bastante mediocre. No me arrepiento de haberlo comprado y me gusta. Y toda la historia de Maga me parece bastante interesante. Justo en parte es una de las razones de por qué compré la figura. Sin embargo, la figura en sí es floja. Pero bueno, tengamos en consideración que Power of the Primes fue una línea bastante floja, en especial en el apartado de deluxes. Por lo que esto es lo mejor que vimos dentro de lo que son los deluxes, además de Moonracer y los Dinobots. Así que si no quieren ninguno de los dos, o ya los tienen, pues vayan por Jazz. No veo por qué no. Pero definitivamente no es una figura que yo pueda decir está en su lista de prioridades. Valoración final, 5 misfires y ya. De nuevo, la figura no es mala, pero sí es bastante mediocre. Es una figura que no resalta en ningún sentido. Otras figuras como Moonracer resaltan por la cantidad tan estúpida de articulaciones. O por el mismo hecho de ser una Fembot. O en el caso de Swoop, el otro Deluxe Power of the Primes que tengo, resalta por ser un Dinobot y por estar muy bien construido, ser muy fiel al de la generación 1. Pero Jazz no tiene ni fidelidad con el modelo original, ni tampoco es una figura brillante que resalte por sí misma. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Nico Lunatic y me voy al carajo.